Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Emilio Salazar, cirujano e intensivista, nos visita esta mañana. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Pues bienvenido. muy bien, gracias a Dios. Bien, aquí saludando a todos los salvadoreños para que sigamos pendientes de esta información que es importante para nuestra salud. Exactamente. Ya hemos hablado de COVID, hemos hablado de otras enfermedades. Hoy vamos a hablar de un par de situaciones más y usted tal vez me agrega, si es necesario, algún otro punto en el que muchas veces no le prestamos atención y tenemos dolores en la parte baja del estómago que incluso llevan a dolores que afectan la pierna derecha y otros que se ubican en la parte alta del estómago, que uno finalmente no termina de relacionar con que puede haber mayores problemas y en algunos casos o es apendicitis o puede ser la vesícula biliar que está dando problemas. ¿Son frecuentes estos malestares, señor? Sí, son muy frecuentes y el dolor abdominal es muy frecuente en toda la población y es una causa muy frecuente de consulta. Y actualmente hay muchos tratamientos, muchos procedimientos que se pueden hacer para salvar las vidas si estos procedimientos, si estas enfermedades se detectan a tiempo. Entonces es importante no automedicarse y saber identificar cuando un dolor abdominal amerita que vayamos de inmediato al hospital para recibir la atención oportuna. Cuando usted dice dolor abdominal, ¿en qué parte lo ubica, doctor? Bueno, nuestro abdomen lo dividimos en varios cuadrantes, pero podemos relacionarlos partiendo del ombligo, podemos dividirlo en 6 cuadrantes y según la ubicación del dolor, así podemos nosotros sospechar dónde es que está el problema que está ocasionando. Y debemos mencionar que el dolor abdominal muchas veces puede requerir tratamiento que puede ser médico, pero otras veces puede requerir de una intervención quirúrgica oportuna. Y es lo importante diferenciar, porque por lo general, pues los padres de familia, las madres, lo que hacemos es, bueno, le duele el abdomen y le damos un elixir, le damos alguna medicina que le alivie el dolor, y muchas veces no ha funcionado. Pero ¿qué tal si esta vez el dolor es algo que requería una operación urgente? Y al enmascarar el dolor nosotros retrasamos el diagnóstico y ya entramos cuando las cosas están más complicadas. Eso de enmascarar el dolor es frecuente, doctor. Uno tiene dolor de estómago y toma cualquier medicamento que le recomienda el vecino o el de la farmacia y lo que hace es esconder la fuente de ese dolor. Exacto. Nosotros como cirujanos, la principal forma de identificar la causa de un dolor abdominal es a través de la historia clínica con nuestro paciente, que es la conversación que tenemos con él de sus signos y síntomas y el examen físico. Pero sucede que hay muchos medicamentos muy buenísimos como el elixir, el Sertal, que quitan el dolor. Entonces nos confiamos, consultamos tarde y cuando ya llegamos a la consulta se nos hace más difícil determinar cuál es el origen de este dolor abdominal. Correcto. Doctor, ¿qué peligro hay? ¿Qué es más peligroso, más determinante en tomar los momentos adecuados? ¿Problemas en apéndice o problemas en la vesícula biliar? Y tal vez primero creo que es conveniente que nos diga cuáles son los síntomas de uno y de otro cuando se tiene problemas en apéndice o en la vesícula. Sí, muy bien. De la apendicitis aguda es la causa quirúrgica más frecuente de consultas en las emergencias en cualquier hospital alrededor del mundo. Es decir, la mayoría de la consulta de emergencia es una apendicitis aguda, porque es una enfermedad tan frecuente que se puede dar prácticamente a cualquier edad. Sin embargo, la mayor frecuencia está en el adulto joven. Esto incluye los adolescentes de 15 años hasta los 45 años de edad. Ya es más raro encontrar apendicitis por debajo de esos rangos de edad, es decir, en niños más pequeños, menores de 6 años y en adultos de la tercera edad. El cuadro clásico es un dolor que va a iniciar en la boca del estómago y que para apéndice. Para apendicitis aguda. Es un dolor que le va a iniciar de una forma así como no muy súbita, sino que le llamamos insidiosa, es decir, que poco a poco el dolor se va instaurando en la boca del estómago y luego el dolor migra. Esta característica de migración del dolor es muy característica de la apendicitis aguda, que inició por arriba del ombligo y luego se migró hacia el lado derecho, hacia la fosa ilíaca derecha, hacia el lado derecho por debajo de nuestro ombligo. Ahora bien, puede tener también otro signo importante que es la pérdida del apetito. Le llamamos anorexia, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber fiebre. Este es el cuadro clínico clásico de una apendicitis aguda. Es el clásico dolor que empezó
y que la mamá pensó que era una colitis o alguna situación de estas y le dio un su elixir y le calmó el dolor. Por eso, si un dolor abdominal se instaura y dura por lo menos más de 6 horas, debemos pues de inmediato acudir a una consulta con nuestro médico especialista. Ok, doctor, ese es el caso del apéndice. ¿Y Sí. el caso de la vesícula? Bueno, para la colecistitis, para la vesícula tenemos varios escenarios. La vesícula biliar se puede inflamar y puede haber a grandes rasgos 2 patologías. La inflamación de la vesícula sin cálculos y la inflamación de la vesícula con cálculos. Vamos a hablar de la inflamación de la vesícula con cálculos, que es la entidad más frecuente. Característicamente, como nuestra vesícula biliar se encuentra alojada por debajo de las costillas del lado derecho, el dolor lo vamos a sentir por debajo de las costillas en el lado derecho, pero de una forma que le llamamos cólico. A diferencia del apéndice, es un dolor súbito. Como nuestra vesícula biliar participa en la digestión, el hígado produce la bilis y la bilis se almacena en la vesícula biliar. La bilis está diseñada para que podamos facilitar la digestión de las grasas. Entonces, cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, particularmente si están ricos en grasa, la vesícula se contrae para expulsar la bilis hacia el intestino delgado, donde va a empezar a hacer su acción digiriendo las grasas. Ahora bien, si por alguna razón nosotros hemos formado cálculos, cuando esta vesícula se contrae, posterior a una ingesta de comida grasa, con la bilis se empujan los cálculos y estos llegan a generar el dolor por obstrucción de los conductos donde desemboca la bilis. Entonces, el dolor de una inflamación de la vesícula biliar característicamente es un dolor que se inicia posterior a una comida, particularmente si lleva muchas grasas. Un dolor de tipo cólico, que es fuerte y que no le cede tan fácilmente. Y mucha gente lo que hace es que tengo, ¿cómo que se llama esto? Tengo problemas de agruras, tengo problemas de acidez estomacal y empieza a tomar medicamentos para calmarlo y lo que hace es nuevamente esconder el dolor. Realmente la ubicación del dolor de la colecistitis está muy cercana a lo de lo que le llamamos gastritis o enfermedad acidopéctica, pero la característica que, bueno, el dolor se puede confundir, porque el abdomen en sí para los médicos es como una caja de Pandora, donde encontrar la causa del dolor realmente es una situación un poquito complicada, porque hay tantas cosas que pueden dar dolor abdominal, pero el dolor de una gastritis es un dolor de tipo urente, le llamamos, es como una sensación de que le quema, y puede sentir las características agruras, que es cuando siente como hasta reflujo, que siente un poquito de molestia hacia arriba del estómago. Pero el dolor abdominal es una cuestión tan delicada, porque también hay causas médicas. Por ejemplo, el corazón, las enfermedades cardiovasculares por lo general no dan mayores síntomas, pero cuando hay un infarto, si el infarto compromete la parte baja del corazón, lo que llamamos la cara diafragmática, si imaginamos nuestro corazón como este puño, la parte de abajo está en contacto con el diafragma y también puede generar un dolor que el paciente puede pensar que es una gastritis y estamos frente a un infarto de miocardio. Por eso el llamado es a que si tenemos un dolor abdominal, pues no lo... Consulte al médico. No lo tengamos en poco. Consulte al médico lo más pronto posible. Antes de ir a la última pausa, doctor, este video es de una operación, vamos a tratar de ponerlo en este momento y tal vez usted me dice de qué tamaño debe ser, no sé si lo podemos poder, de qué tamaño puede ser, debe ser una ¿cómo que se llama? Una vesícula normal, aunque esta creo que se ve un poquito grande. Sí, normalmente una vesícula es de 8 a 10, 12 centímetros, pero ya cuando se inflama, como pueden ver ahí, esa vesícula está sumamente distendida, La vesícula biliar no debe llegar a estar en esa forma de distendida, porque el mayor riesgo de tener una situación de esta naturaleza es que la vesícula se perfore. Pero como pueden ver actualmente, la vesícula biliar inflamada pues puede ser intervenida quirúrgicamente por cirugía mínimamente invasiva, por laparoscopía, lo cual está disponible tanto en los hospitales públicos como privados, pero es importante lograr identificar
los signos que nos hagan sospechar que tengamos cálculos. Entonces, si alguna de las personas que nos ve o nos escucha tiene este dolor, porque son episodios, ¿verdad? La vesícula puede dar múltiples episodios de dolor que usted siente que comí, me dolió, comí una grasa, comí un pollo frito y sentí el dolor, y puede pasar así muchos episodios sin tener su diagnóstico. El método diagnóstico más fidedigno para encontrar los cálculos es la ecografía abdominal. Ok, perfecto, doctor. ¿Puede explotar un apéndice? Por supuesto que sí. ¿Y una vesícula también? Ambos pueden explotar. Y ahí sí es problema grave. Sí, hay una diferencia. La apendicitis aguda, el tratamiento sí o sí es operación. Una vez le empezó el dolor y la inflamación, lo ideal es operar en las primeras 24 horas. Ahora, con la inflamación de la vesícula, bueno, la vesícula biliar puede presentar múltiples complicaciones y múltiples estadios. Puede ser el paciente que tenga solo la litiasis biliar, es un paciente que tiene cálculos pero no tiene síntomas. Puede ser que este paciente evolucione a estar presentando episodios de dolor y este ya es un cuadro de cólico biliar, un dolor que le da después de las comidas y a un par de horas se le quitó, es un cólico biliar, que usualmente las personas pueden tener muchos de estos. Pero ya cuando este dolor no cede y las paredes de la vesícula se inflaman, como lo que se ve en el video, ya es un cuadro de colecistitis aguda. Si esta inflamación persiste, puede ser que el contenido que es bilis, por la presencia de bacterias, deje de ser bilis y se convierta en pus. A eso le llamamos piocolecisto y este es un eslabón más grave. Si este piocolecisto persiste y no se opera y se destiende, puede llegar a una perforación por gangrena y todo este pus, toda esta bilis se libera al contenido abdominal y es una catástrofe abdominal que le llamamos peritonitis. Las piedras también o cálculos pueden dar muchos problemas. Si estos cálculos se alojan en el colédoco, en el conducto de desembocadura de la vesícula biliar, produce una obstrucción a la salida de la bilis y ya el tratamiento incluye, además de la colecistectomía, probablemente haya que realizar antes un procedimiento endoscópico para extraer estas piedritas. Y si estas piedritas llegan a ocluir el conducto de la salida de la bilis, pero que muchas veces anatómicamente este conducto está unido con el conducto pancreático, aparte de tener una inflamación, podemos desencadenar una pancreatitis aguda. Y más aún, si las bacterias migran y salen de la vesícula y se van por la sangre y el sistema linfático, nos enfrentamos ante una colangitis aguda, tóxica, que es altamente mortal. Y estos pacientes incluso pueden terminar en cuidados intensivos. Por eso, lo que empieza con un dolor, un simple dolor, debemos de consultar a tiempo para evitar llegar a una situación a complicaciones extremadamente serias. Así es. Muy bien, doctor, vamos a hacer la última pausa, volvemos en 2 minutos. Siga con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana de martes con el doctor Emilio Salazar, cirujano e intensivista. Para terminar, y tenemos ya pocos minutos, doctor, el apéndice como que nació y apareció por ahí de más, porque no tiene una función específica, ¿o sí la tiene? Sí tiene funciones, pero no es un órgano que sea imprescindible. Tiene funciones en el sistema linfático porque hay ganglios linfáticos que están midiendo en el apéndice. Embriológicamente es un vestigio, para los que hablan de la teoría de la evolución, de un órgano de las aves, de la bolsa de Fabricio de las aves, pero que ha quedado en el ser humano y realmente tiene una función inmunológica, pero no es una función indispensable. Es decir, ejerce la misma función que las amígdalas que tenemos en nuestro cuello, que nuestros ganglios linfáticos, y es un órgano que en realidad no tiene una función que sea insustituible en el cuerpo, pero sí nos puede dar muchos problemas. Ok, en el caso de la vesícula es diferente, porque es la que usted menciona precisamente para tratar la grasa que entra al organismo vía alimentación. Sí, la vesícula biliar sí tiene un papel importante en la digestión de las grasas. Nosotros tenemos dos estímulos. El estímulo cefálico es cuando al mediodía nosotros vemos, por ejemplo, un rótulo que todos estos restaurantes usan el color anaranjado. El cerebro manda una primera orden a la vesícula biliar para que la bilis se empiece a preparar, y cuando ya el alimento llega a nuestro intestino, la bilis es liberada para facilitar la digestión de las grasas. Por eso cuando las personas han tenido que atravesar un proceso de colecistectomía, el principal problema que tienen después es con la digestión de las grasas. Hay dos grupos de pacientes. Hay quienes en el tiempo como que el intestino se adapta para manejar las grasas, pero hay otro grupo de pacientes que siempre que tienen ingesta de grasas tienen problemas para la digestión de las grasas. La solución para este problema, recordemos que como no hay una bilis que facilite la digestión de las grasas, podemos tomar unos compuestos, unas tabletas de enzimas pancreáticas que le van a ayudar a reemplazar la función de la bilis y le van a ayudar a manejar la digestión de la grasa, porque si no pueden presentar dolor, pueden presentar episodios de flatulencia, pueden presentar diarrea o malestar estomacal posterior a la ingesta de las comidas de la comida grasosas. Ahora, como usted decía, doctor, el hígado produce la bilis, que es la que manda a la vesícula. Así es. La vesícula es la que lo prepara para cuando el cuerpo lo necesite por la ingesta de grasa. Exacto. La bilis la produce el hígado y en la vesícula se concentra y se prepara. Ok. ¿Qué sucede cuando le ha sido extirpada o quitada la vesícula? ¿El hígado ya no le produce bilis? Sí, el hígado produce la bilis. Cuando el hígado produce la bilis, esta desciende por un conducto y pasa a la vesícula biliar, una parte donde se concentra, y otra parte es excretada normalmente por las heces. Cuando nosotros ya no tenemos vesícula biliar, la bilis producida por nuestro hígado pasa directamente a las heces. La bilis es lo que le da el color marrón a nuestras heces, y por eso también es importante saber que si nuestras heces de pronto no tenemos color, es decir, presenta heces blancas, ese es un signo que le tenemos que tomar importancia, porque quiere decir que muy probablemente hay una obstrucción a la salida de la bilis del hígado. Del hígado. Y si no tiene la vesícula biliar, entonces el hígado lo está enviando directamente ¿a qué? ¿Al estómago, al intestino? Al intestino delgado. Okay. La bilis cae del intestino delgado. Ya no trabaja la grasa que está en el estómago, entonces. Ya no participa de forma coordinada en la digestión de las grasas, sino que es liberada por las heces. Ok. ¿Se puede vivir sin vesícula, doctor? Sí se puede vivir sin vesícula. No es un órgano indispensable, no es un órgano noble, es decir, puede llevar una vida perfectamente normal. Solo va a tener problemas con la digestión de las grasas. Con la digestión de la comida grasosa, exactamente. Doctor, naturalmente, y me quedan ya un par de minutos nada más, ¿qué recomendaciones daría para quienes sienten ese malestar que pudiese ser el apéndice o podría ser vesícula? Y solo por recordar los dolores y aquellos malestares clásicos de cada uno de ellos. Sí, la apendicitis aguda es un dolor que inicia por arriba del ombligo, en la boca del estómago, y que característicamente tiene una migración hacia el lado derecho
por debajo del ombligo. Y la colicistitis aguda es un dolor que usualmente inicia por debajo de nuestras costillas en el lado derecho y que está asociado a una ingesta de comidas grasas. La información en medicina es bien importante para que la madre de familia o el padre de familia, el amigo, el esposo, sepa sospechar una enfermedad, pero no es para que nosotros tomemos la mala decisión de automedicarnos y autoconfiarnos, es decir, este dolor, no, a mí no me parece que es apéndice y no voy a ir al hospital o no voy a llevar a mi muchacho al hospital. No, tenemos que informarnos de medicina, pero al final, al tener un dolor abdominal que cumple estas características, tenemos que acudir lo antes posible a nuestro servicio de urgencia a pasar consulta, porque en el abdomen, no solo el apéndice, no solo la vesícula, puede ser una infección de vías urinarias, puede ser una pielonefritis, una obstrucción intestinal, una torsión del intestino, tantas cosas que pueden ser y que a veces la mayoría de las enfermedades inician sutilmente. Ninguna enfermedad grave, ninguna enfermedad que lleva a la muerte apareció, es que hace media hora me dio el dolor. No, todas las enfermedades nos dan aviso y nosotros tenemos que estar muy atentos con los ojos muy abiertos para lograr identificar las enfermedades graves cuando nos dan los primeros síntomas. Muy bien. Doctor, le agradezco su valioso tiempo y su valiosa participación esta mañana en Frente a Frente. Muy amable. Buenos días, un gusto. Gracias, que lo pase bien. Doctor Emilio Salazar, cirujano e intensivista. Gracias por habernos acompañado en este martes. Feliz día. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Frente a Frente.